que hace la palabra, pero sobre todo la mala palabra que hace, puede matar a las personas. Proverbios 12:6. ¿Vemos? Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Traducción del lenguaje actual dice: cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. ¿Quién trabaja de noche? ¿Quién se reúne de noche? Los conspiradores. A escondidas y en la noche se juntan. ¿Y qué hacen? Traman maldades, ¿verdad? Traman a ver a dónde van a saltar, a quién le van a quitar sus propiedades, pero, o su capital, o su dinero, o su patrimonio, pero para eso va a haber, yo creo que necesidad de eliminar a esa persona o a su familia. Y traman con esa boca, con esa lengua, cómo hacer la maldad. ¿Qué pasa? Arruina vidas, ¿no? Arruina la vida de otros y puede arruinar nuestra propia vida. Vamos a ver Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Leemos: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Qué quiere decir eso de que el que guarda su boca, guarda su alma? ¿Qué dice Matthew Henry? El que piensa antes de hablar, suprime el mal. Si lo pensó, y guarda mucho a su alma de la culpa de la gente o de la pena. Más de uno se ha destruido por una lengua sin gobierno. Entonces, quien piensa antes de hablar, suprime el mal. Nos podemos ahorrar mucho mal antes de permitirle a la lengua este miembro que tenemos y que lo utilizamos muchas veces para hacer mucho mal. ¿Qué se dice? Prontos para oír, ¿y qué más? Y tardos para hablar. Prontos para oír y tardos para hablar. La lengua puede fomentar depresión. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Leemos: la lengua apacible, perversidad, es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Si somos gente sabia,
hablaremos poco. Si somos gente sensata, hablaremos mucho. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una lengua buena es sanadora para la conciencia herida. Podemos consolar, podemos dar ánimo. Mucho ayudaremos a la persona que se encuentra en esas condiciones. Si alguien está enferma de pecado, una lengua buena va a ayudar a sanar. Y para las partes en desacuerdo, a las cuales se reconcilia. Santiago capítulo 3, del 6 al 8. Damitas, el 7, y varones, los nones. Perdón, las damas, los pares y nosotros los nones. Empiezan las damas. Dice, y la lengua porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos entre cristianos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos conversaciones que sean edificantes? ¿O tenemos conversaciones en las que introducimos a un hermano, algunos hermanos, algunas hermanas, o inclusive a los pastores para criticar o para hablar de cosas muchas veces que no nos constan? Hacemos mucho daño. Esas pláticas no nos edificaron. La vida que empleamos para estar en ese tipo de conversaciones no nos ayudaron, no hubo edificación en nosotros. La humanidad nunca ha inventado un instrumento con más poder destructivo que la lengua humana. Si verdaderamente hay algo que hace daño, es una lengua venenosa que sale del pecado del corazón. Eso podemos pensar en la gente del mundo, pero en la gente del que se dice cristiano o que es cristiano no es concebible. Por eso es solamente la mitad de la historia. Esta lengua puede ser una fuerza enormemente positiva y constructiva en tu vida familiar. Las palabras pueden edificar a la gente. Es decir, vimos la parte negativa. Veamos la parte positiva, lo que se necesita que nosotros veamos, lo que le agrada a nuestro Padre. Proverbios 18, 21. Leemos.
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua falsa e injuriosa. ¿Qué hace la lengua? ¿Qué puede traer? Trae bendición, inclusive a una ciudad entera. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Leemos. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Palabra de Dios para todos dice, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. ¿Y quién debe decir esas palabras de aliento? Nosotros. Nosotros debemos ser motivo de consolar al que está en desventura. También la lengua puede producir gozo y satisfacción. Proverbios capítulo 12, versículo 24. Leemos. El hombre será saciado. Proverbios capítulo 12, versículo 14, perdón. ¿Estamos ahí? El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Palabra de Dios para todos. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. ¿Decimos mentiras? ¿Qué vamos a cosechar? Mentiras también, ¿verdad? ¿Qué vamos a cosechar? Castigo. ¿Qué vamos a cosechar? Vida de confianza. Si nosotros tenemos un patrón y nos ponemos a trabajar y somos honrados, honestos, el patrón, como Dios, nos va a probar para ver si soy digno de confianza. Y a propósito, deja dinero o un poco de dinero al alcance del empleado y le da una poca de responsabilidad, y si el empleado la cumple, entonces él empieza a tener confianza en ese empleado. Si lo manda a comprar y él dice, este producto que me mandaste a comprar me costó 500 pesos. Y el patrón en la prueba pregunta a la tienda que vende ese producto, a la tienda proveedora, ¿cuánto cuesta ese producto? Si coincide el producto con lo que dice la tienda proveedora, con lo que dice su empleado, él va a cosechar, ¿qué va a cosechar? Confianza con su patrón, porque está siendo un trabajador honesto.
El hombre es saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado como según la obra de sus manos. Cuesta mucho trabajo ganarse la confianza de un patrón, y es muy fácil perder la confianza de ese patrón. Muy fácil. Porque en la primera que yo haga y me caen, me cachan, como dice el dicho, ahí se acabó toda la confianza que yo había ganado con ese patrón durante años. ¿Qué puede hacer la buena palabra? Puede fomentar comodidad y ánimo. 1 Tesalonicenses 4:18. Leemos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Con las palabras de ánimo, con las palabras buenas, con las palabras que edifiquen. Traducción del lenguaje actual dice, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Debemos de aprender, así como debemos orar los unos por los otros, debemos comunicarnos los unos con los otros. Comunicarnos. No puede haber grupitos en una congregación. No puede haber esa situación. Todos debemos de estar comunicados porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido, por lo tanto una congregación no puede estar dividida. ¿Qué puede hacer una buena palabra? Puede disminuir ira y furor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Se puede disminuir la ira y el furor. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir su furor. ¿Qué más puede hacer? Puede hacer muchas cosas más. Otra, puede llevar deleite y placer a Dios. Y es de lo que se trata. Si nosotros siempre trabajamos con la verdad, no decimos mentira, no mentimos al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo va a funcionar y la iglesia se va a fortalecer. Pero si nosotros usamos la mentira, y somos hombres de doble ánimo o mujeres de doble ánimo, en lugar de que la iglesia se fortalezca, la iglesia tiende a morir. Efesios capítulo 4, versículos 30. ¿Qué hacemos con nuestras actitudes que no son agradables a Dios? ¿Qué hacemos? Leamos. Y no contricéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Traducción del lenguaje actual dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. Por eso decimos que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Entonces los que van creciendo se van a dar cuenta, y los que investigan inclusive predicaciones de otros predicadores, se van a dar cuenta de cómo se encuentra esa iglesia.
Si en esa iglesia van a hacer demostraciones de que el Espíritu Santo se manifieste, quiere decir que esa congregación no es confiable, porque nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento lo recibimos. No necesitamos que nos toquen la cabeza y nos empujen, ni necesitamos que se quite el saco el pastor y nos pegue con el saco y hasta supuestamente nos tira, y con eso supuestamente el Espíritu Santo se manifiesta en la persona. Entonces quiere decir que la palabra se equivoca, porque si Dios pone en nosotros el Espíritu Santo en el momento de recibir a Cristo, ya lo tenemos y nunca va a abandonarnos el Espíritu Santo de nuestro corazón. Lo podemos poner triste con nuestras malas acciones, con nuestras malas palabras, lo podemos triste, pero no nos va a abandonar, porque Dios no abandona a nadie, sobre todo si nosotros hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Que ponga este sello de identidad que Dios puso en ustedes, ¿para qué? ¿Para qué también nos puso el sello? Para reconocernos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados de pecados. Cuando venga Cristo y nos levante, va a mandar a los ángeles a buscar a quienes, a los que tenemos el sello que el Espíritu Santo nos puso cuando nosotros creímos. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice así: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Traducción del lenguaje actual dice: cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí, Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro, sus nombres. ¿Para qué? Para recordarlos. Anota ese libro para que nos recuerde el Señor. ¿Qué más hace la buena lengua? La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Proverbios capítulo 15, versículo 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Qué más hace? ¿Qué hace la buena lengua? La lengua de los sabios es medicina. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Leemos Proverbios 12, 18.
Dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, que hace una espada cuando golpea, lastima, ¿verdad? Corta. Mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra de nuestro Dios? Que nuestro hablar sea con sabiduría. Que sepamos lo que vamos a decir. Sepamos lo que no debemos decir. Y eso se llama lengua de sabio. Varios detalles sobre la importancia y el poder de la comunicación verbal están delineados en Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Leemos, dice así: porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos? Miembros los unos de los otros. Traducción del lenguaje actual. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digamos siempre la verdad. No nos engañemos, no tratemos de engañar a nuestros hermanos, porque estaremos destruyendo el cuerpo de Cristo. En este versículo, Dios nos manda, uno, hablar. La comunicación es una obligación, una obligación. Y si estamos hablando de matrimonio, es obligación que tengamos comunicación amplia entre esposo y esposa. Nuestro Señor nos ha mandado que hablemos unos con otros. Dos, cada uno de nosotros tiene la orden de hablar. Dios quiere que todos practiquemos la comunicación efectiva. Nadie está exento. Rehusarse a comunicar es desobediencia porque Dios nos está indicando que debemos de comunicar. Yo soy un hombre de pocas palabras. Pues si eres un hombre de pocas palabras, apresúrate a aprender y a comunicarte con tu esposa, con tus hijos, de manera que las cosas funcionen en ese lugar donde tú te encuentras. Si nosotros nos hablamos mentiras entre miembros de la congregación, ¿va a prosperar? No va a prosperar la iglesia. Número 3. Debemos hablar cada uno con su prójimo, es decir, con su vecino. En este pasaje el prójimo que Pablo tiene en mente es un compañero cristiano. Un prójimo, sin embargo, según el contexto más ancho de la Escritura, es cualquier persona cerca de nosotros, cualquier humano con quien tengamos contacto. Ese es el prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Le preguntaron a Cristo. Lucas capítulo 10. Vamos a leer del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Empezamos los varones.
Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para quebrar: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote con aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él dijo: el que usó de misericordia con él, ve y haz tú lo mismo. Entonces, este pasaje, esta parábola, nos muestra, ¿verdad?, que debemos dar vida a lo que oímos. No solamente oír y llevárnoslos en el corazón, y cuando el Señor nos ponga allá afuera a nuestro hermano o a alguien que necesite apoyo, no retraigamos nuestra mano. ¿Quiénes eran estos? Versículo 10, 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere que después de muerto pueda tener descanso verdaderamente eterno. Todo el mundo lo quiere. El 29, pero el que él, queriendo justificarse y así mismo dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Para los que no sepan aquí quién es el prójimo, ya lo vimos, ¿verdad? Es toda persona que está cerca de nosotros y que puede en un momento dado necesitar de nuestro apoyo, inclusive nuestros propios enemigos. El 31. El 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Me tengo que poner yo allí, y yo soy ese sacerdote, ¿verdad? Que si yo veo que hay alguien que necesita apoyo, que necesita ayuda y lo veo y puedo ayudarle y no lo ayudo, yo te dije que veo a mi prójimo y no lo apoyo. 31. Aconteció que descendió un sacerdote aquel. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los hijos de Leví, que estaban destinados al sacerdocio, estaban destinados al culto en el templo, y ahí están los cristianos, ahí están todos los cristianos.
Porque si estamos bien entendidos, los que vamos creciendo, estamos entendidos que somos sacerdotes también nosotros. Y pasó ese cristiano que ya tiene días, meses o años, y viéndole que necesitaba, no les ocurrió. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo que se consideraban enemigos de los judíos, enemigos de los israelitas. Por eso cuando Cristo se encuentra con la mujer y el Señor le pide agua, ella le dice, tú, siendo judío, me pides a mí que yo te dé agua siendo samaritana. Porque, dice la palabra, no se llevaban ni los samaritanos ni los judíos. Se consideraban enemigos a pesar de que supuestamente invocaban al mismo Dios. Entonces, ese samaritano que era enemigo de ese que estaba tirado, dice que fue movido a misericordia y acercándose en el 34, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día se tenía que ir, ¿verdad? Sacó 2 denarios, es decir, 2 monedas que pagaban el sustento de 2 días de trabajo, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces ahí pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Haz lo mismo ¿para qué? Para que, vamos al principio y leemos el 25, dice, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí estamos, ¿no? Porque sabemos el mandamiento. Y ahí nos encontramos. Amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero falta la parte final, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo quieres? ¿Quieres comer? ¿O comes tú 3 veces al día? Y tú ves a tu prójimo que está pidiendo limosna y llevas dinero en el bolsillo y ves que está andrajosa y tiene a 2 niños ahí con ella y no le ayudas. Otro tipo de personas, una persona que está allí anhelando oxígeno, inclusive tiene su tanque allí, tiene que comprarse su oxígeno y pide una ayuda. ¿Lo ayudamos? Porque Dios nos da para todo. No podemos negar que Él nos da de acuerdo a lo que nosotros tenemos y nosotros damos conforme a lo que Dios da. Entonces, vecinos, esposos, esposas, padres, hijos, deben hablar unos con otros.
4. Debemos hablar unos con otros porque somos miembros de un cuerpo. Hermanos, hemos llegado a ser íntimamente ligados unos con otros y somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí lo entendemos? Que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos interactuar como parte del cuerpo, porque si una parte del cuerpo no funciona, todo el cuerpo no funciona. O no funciona como debe de funcionar. Pablo utiliza otra alegoría. Dice que un cuerpo es sano y activo solamente cuando todos sus miembros están debidamente coordinados. No duele una uña del pie. Se nos enterró una uña. ¿Y qué pasa? Pues el cuerpo nos duele, no podemos caminar, no podemos desarrollar las actividades que el cuerpo tiene que desarrollar, porque esa uña la tenemos enterrada. Y cuando vamos y nos cuidamos, nos cortamos la uña, y esa uña queda nuevamente liberada del tormento del hueso de la uña, ¿qué pasa con el cuerpo? Se restablece y funciona bien. Pablo dice que así sucede con la iglesia y que la iglesia puede ser así solamente cuando Cristo es realmente la cabeza y cuando todos los miembros están bajo su control. De la misma manera que todas las partes de un cuerpo sano obedecen al cerebro, la única cosa que puede mantener a un cristiano firme en la fe y seguro contra la seducción, la única cosa que puede mantener a la iglesia sana y eficaz es la íntima conexión con Jesucristo, que es la cabeza y la mente directriz del cuerpo. Uno Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Leemos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo fruto. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Todos fuimos bautizados en la congregación donde nos encontramos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Sería antinatural, absurdo, frustrante y perjudicial para la mano no comunicarse efectivamente con el pie, con el ojo, con la oreja. De la misma manera, hermanos, sería una violación a la ley de la comunicación cuando los cristianos no se comunican el uno con el otro. Si hay un cristiano que nos cae mal, cuidado porque ese que nos cae mal, si es hijo de Cristo, yo estoy pecando contra mi Padre. Esta no es una congregación de élite ni de fifís, es una congregación de cristianos término medio y pobres,
Por lo tanto, no nos podemos sentir algunos mejores que otros o superiores que otros. Entonces, si el cuerpo humano va a funcionar como una unidad, cada parte del cuerpo necesita saber lo que va a hacer las otras partes. Si, por ejemplo, mi cabeza quiere que me levante, pero no informa su deseo al resto del cuerpo, no voy a ir a ningún lado. Las familias cuyos miembros no se hablan entre sí experimentan el mismo resultado. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestras amistades, nuestros conocidos, nuestros parientes o nosotros mismos ya tiene tiempo que no nos hablamos? ¿Estamos pecando? Estamos pecando. Edificar tu familia a la manera de Dios requiere una cantidad adecuada de plática adecuada entre los miembros de la familia. La alternativa para el hablar unos con otros es en una manera insalubre y destructiva, no es guardar silencio, sino hablar lo que es bueno y benéfico. Efesios 4:25. Leemos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los... Ahora vamos al 29. Ya se nos ha hecho la recomendación otras veces. Dice así el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo en verdad no sé cuándo surgió este dicho. Los palos y las piedras pueden romper los huesos, pero las palabras no hacen daño. No sé cuándo, yo cuando oí de eso, hace muchos años, pero tengo la idea de que fue concebido por alguien que quería disculpar sus palabras irresponsables. Pero ahora lo sé, pero en aquel entonces, cuando empecé a oír ese dicho, me pareció, sí, efectivamente, la palabra no hace daño, ¿no? Pero ¿cuánto daño no hace la palabra? Destruye matrimonio, destruye la relación de padre e hijo, de madre e hija, de padres con las hijas o de las madres con los hijos. Ciertamente, esto no fue inventado por alguien que acepta a Cristo o que conoce a Cristo o que sabe de Cristo, o por el recipiente de una cascada de discursos descuidados y dañinos. ¿Con quién te sentaste, José Juan? ¿Con quién andabas cuando se decían esas palabras? Como ese otro dicho que dice, lo comido, lo bebido y lo bailado, ¿quién me lo puede quitar? Y parece que suena bien, ¿no? Entonces ya bailamos, ya comimos, ya nos divertimos, ya anduvimos por el mundo, ya hicimos muchas travesuras.
Y pues sí, pues me encuentro pobre, sí me encuentro enfermo, sí me encuentro viejo, sí me encuentro sin familia, sí, pero eso, ¿quién me lo quita? Eso que te dejó, ¿cuál es la ganancia que tuviste de ello? Si las cosas buenas que tú tenías para poder crecer y las herramientas con las que Dios te había dotado para que puedas ser alguien, las destruiste y las desaprovechaste para ser un hombre y convertirte en un nadie. La verdad es que los palos y las piedras pueden romper los huesos o tus huesos, pero las palabras también pueden romper tu corazón. Los dichos de Pablo, de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, debe ser tomada en serio por cualquier persona que quiere edificar su familia como Dios quiere que funcione. No solamente hablar unos con otros es suficiente, es necesario que nuestra conversación sea buena. Si yo me llevo con mi esposa de, oye panzona, o oye pelleja, o ella dice, oye estúpido, o oye bueno para nada, que eso va a edificar a la familia. Al contrario, en lugar de que haya cohesión en la familia, se va a destruir. Que bendiga esas palabras, que bendigan en lugar de maldecir, que ayuden en vez de perjudicar y que construyan en vez de destruir. Esas peleas que tenemos entre esposos, sobre todo los esposos jóvenes, los esposos que no han crecido y que se dicen con la boca y se llenan con la boca de manera que el amor se muere y no puede volverse a recuperar, es porque decimos cosas que creo que hacen tanto daño que matan el amor y matan la relación entre las parejas. Y no se pueden arreglar cuando se dicen estas palabras. No hay manera de arreglar el matrimonio, porque eso es inolvidable. No se puede olvidar. Nunca te quise, te tengo por compasión. Por mujeres como tú, yo tengo varias. Eso, José Juan, eso no se puede decir, porque hieres y matas lo que hay en el corazón de tu compañero. ¿Quién te ha matado el hambre? Dime, ¿quién te ha matado el hambre? ¿Quién te ha comprado lo que tienes? Como si yo fuera el Señor de todo. No es mi responsabilidad traer al amor de mi vida con buenas palabras y con buenas acciones. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice así: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Proverbios, versículo 3, capítulo 3, o capítulo 3, versículo 3.
y 4. Varones 3 y damitas el 4. Dice así: varones, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué voy a tener de recompensa? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. La veracidad con otros empieza siendo veraz en cuanto a lo que eres. Las Escrituras nos advierten muchas veces del engañarnos a nosotros mismos. Santiago escribe del peligro de ser guiados por ilusiones. Santiago 1, versículos del 22 al 24. Con esto vamos a terminar. Empiezan las damitas y terminan las damitas. Santiago, capítulo número 1, versículos 22. Dice así: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Varones, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Demostremos, hermanos, que somos realizadores del Evangelio. Y no solamente oidores. Porque los que creen que con oír ya es bastante, los que vienen el domingo y oyen y consideran que con eso es bastante, se engañan a sí mismos. Porque si uno oye el mensaje y no actúa, en consecuencia, es como el que se mira en el espejo la cara que le dio la naturaleza, le echa una ojeada y se va y se olvida enseguida de la clase de hombre que es. De nuevo, Santiago nos presenta otro cuadro gráfico. Lo primero de todo nos presenta al que va a la reunión de la iglesia y oye con eso, ya se considera cristiano. Ciertamente la fe viene por el oír, pero no solamente con el oír, sino entender lo que se dice. ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Y cómo me lo voy a explicar si no me doy la oportunidad de ver lo que dice la palabra de mi Dios? Tiene los ojos cerrados al hecho de lo que se lee y se oye en la iglesia tiene que vivirse, lo tenemos que vivir, hermano. Todavía se suele identificar el ir a la iglesia y el leer la Biblia con un cristianismo, pero eso no es trasladar a la acción lo que hemos escuchado. Comemos del rollo, tenemos que comer del rollo. Tenemos que orar,
y tenemos que servirle a nuestro Dios. Si oímos, pero no lo aplicamos, estamos perdidos. Hemos perdido el tiempo. Ya tengo 5 años, son 5 años perdidos. En segundo lugar, Santiago dice que esa persona es como la que se mira en el espejo. Los espejos de antes no se hacían entonces de vidrio, no existía cristal, sino de metal pulimentado. Ve los defectos que le desfiguran el rostro y desmelenan el cabello y se va y se olvida de su aspecto. Así es como nada para mejorar. Al escuchar la palabra de la verdad, ¿qué hace la palabra? Nos revela a uno cómo soy y cómo debería ser. Eso es lo que tiene de fondo la palabra. Me muestra, me desnuda y me muestra exactamente la clase de joyita que soy mentiroso, que soy flojo, que nunca he servido, que no conozco, no he leído la Biblia del principio al fin y ya tengo tiempo en la congregación. Por lo tanto, de lo que la palabra me ha aconsejado, no he aplicado en mi vida mucho o poco de lo que la palabra me está marcando. Si no hace más que oír, se queda como estaba y no le ha servido de nada. Santiago nos recuerda, hermanos, que lo que oímos en la iglesia lo tenemos que vivir afuera, o no tiene sentido que lo digamos. Que Dios bendiga tu palabra.